Cápsula 4. Criterios de diseño organizacional. Para analizar estos temas vamos a utilizar los modelos organizacionales estructurados por este autor, Henry, en el cual analiza la configuración de diferentes estructuras y diseños y une este análisis con las coordinaciones, las partes claves y la forma de descentralizar. Aquí analizaremos 7 configuraciones. La primera, empresarial. Coordinación, supervisión directa. Parte clave, ápice estratégico, que es lo que analizamos en la cápsula anterior y en clases. ¿Cuál es el tipo de centralización? Centralización vertical y horizontal. Existe una unidad de mando, por lo tanto, y tenemos también puestos de trabajo con responsabilidades semejantes. Este es el típico configuración empresarial, es la típica utilizada mucho en América Latina. Luego tenemos la configuración maquinal, que es la que más se utiliza para manufacturas o procesos industriales. La normalización de procesos es su forma de coordinación, está todo estructurado hasta por tiempo, cuánto se demora en ensamblar un cierto producto o para producir por procesos de 1 segundo a 2 segundos, por ejemplo, para ensamblar algo, y luego continúa el otro y continúa el otro. Parte clave, la tecnoestructura, unido a la estructura con la tecnología, y la descentralización horizontal, limitada, dado que es una estructura industrial. La configuración profesional se utiliza mucho, por ejemplo, en clínicas o también, ¿cierto?, en universidades. Es una normalización de habilidades. La parte clave es los núcleos operativos, por ejemplo, departamentos o especialidades. Por ejemplo, el departamento de la especialidad de urología de una clínica. Descentralización horizontal, es decir, se entrega a esa unidad, por ejemplo, de urología de una clínica, se le entrega su forma de administrar, su forma de estructurarse, con un líder, ¿cierto? Pero se trabaja con muchos médicos, ¿cierto? Eso se estructura de esa forma, por departamentos. Por lo tanto, existen un núcleo de operaciones, que varios núcleos de operaciones se estructuran en una clínica. Se utiliza mucho, ¿cierto?, para este tipo de especialidades que rige principalmente la normalidad por habilidades. Está la diversificada, normalización por resultados. La parte clave sería el núcleo operativo y la descentralización es vertical limitada. Aquí nos diversificamos, es un aspecto en que solamente se miden resultados, lo que se adapta mucho, por ejemplo, para el teletrabajo. Y obviamente hay una descentralización vertical, es decir, hay un jefe, una unidad de mando, en la cual entrega, ¿cierto?, qué resultados quiere para cada uno, ¿cierto?, de sus colaboradores, y eso está totalmente estructurado y se cumple por resultado y se mide por resultado. La configuración por innovadora es una adaptación mutua, generalmente hay un staff de apoyo y descentralización selectiva. Aquí, cuando hay innovación, lo que menos se busca es la rigidez de la estructura, porque se ha demostrado que mientras más rigidez, más configuración empresarial o maquinal, menos creatividad. Por lo tanto, en esta configuración innovadora necesitamos que todos, por eso que hay una adaptación mutua, que todos colaboren. Siempre se estructura como un staff de apoyo a una industria, a una empresa o a una universidad, y existe este efecto de descentralización selectiva. ¿En qué sentido? Doy responsabilidades selectivas a cada uno de los integrantes para que se logre innovar. Mientras más rigidez, menos innovación. Mientras más apertura, mayor creatividad e innovación. La configuración misionera está normalizada por reglas, generalmente la parte clave es una ideología o un dogma, y esta tiene descentralización amplia, generalmente esto se utiliza para ciertas ONG o estructuras religiosas. Y la configuración política, fíjense que no tiene ningún tipo de coordinación, tampoco tiene partes clave y hay una descentralización amplia.
Estas configuraciones políticas generalmente se utilizan a veces en partidos políticos, aunque hay unos partidos políticos que también tienen jerarquía. En cuanto a la estructura empresarial, vamos a analizar por cada una de las estructuras las más importantes. La estructura empresarial simple es parte fundamental de una estrategia. Su estructura simple, podemos ver ahí el dibujito, ¿cierto? Viene con una estructura simple, con jerarquías verticales y horizontales. La tenemos clarita en ese dibujo pequeño que está ahí. Hay un director general que ejerce control personal por supervisión directa, centralizada e intuitiva. Tenemos también un entorno sencillo y muy dinámico. Fuerte liderazgo, carisma y autocrático es lo que se necesita para este tipo de estructura. Generalmente es necesario para organizaciones pequeñas y medianas, yo incluiría mediana, iniciación, crisis y cambio. Generalmente se utiliza para empresas que se están iniciando, para empresas que buscan enfrentar una crisis o un cambio muy fuerte. Estas permiten tener dinamismo. Estrategia. Este tipo de estructura empresarial simple busca ciertos procesos visionarios, una línea gerencial flexible y emergente que permita cumplir con una visión clara. Los pros y contras de esta estructura empresarial es que hay un responsable, sentido de misión, si todos tenemos una misión que cumplir con una visión, vulnerable y restrictiva, poco participativa, dado este efecto de jerarquía que tenemos, ¿cierto? Se vuelve el contra, sería que a veces esta estructura no logra la participación y por lo tanto dependen a veces de los líderes que toman decisiones y la puede volver un poco vulnerable y poco participativa. Hay un riesgo de desequilibrio entre lo estratégico y lo operacional, dado que esta estrategia vertical, muchas veces el líder, ¿cierto?, no entiende los problemas de la parte operativa, y hay una dependencia de una persona porque existe unidad de mando. En cambio, la estructura maquinal, que generalmente esto es utilizado por procesos industriales, su estructura es burocrática y centralizada. Se utilizan para procedimientos formales, trabajo especializado, estandarizado, maquinales principalmente. Gran división del trabajo, hasta por minutos, hasta por tiempo, hasta por horas, ¿cierto? El controlador normaliza el trabajo separado por las líneas medias. Y la estructura, ¿cierto?, está clarísima. Cada uno tiene que cumplir constantemente una función y con los tiempos que nos indican para cumplir con cierto nivel de productividad. Contexto. Es un entorno simple y estable, es decir, solamente su objetivo es producir. Se puede utilizar para producciones a gran tamaño. Control externo instrumental, es decir, se puede llevar, por ejemplo, la productividad por tiempo, la productividad se puede medir también por unidades producidas. Se utiliza en organizaciones grandes y maduras. Ahora, quiero aclarar algo. Estas estructuras pueden ser mixtas, es decir, puede haber una estructura empresarial en gran parte de la empresa y la gerencia de producción puede tener una estructura maquinal, por ejemplo. Entonces se pueden unir. La estrategia, producción de bienes y servicios masivos. Esa es fundamental en esta estructura maquinal. Y los pros y contras es, por una parte, eficiente, confiable, precisa y coherente. Pero también los contras que tiene es que hay una obsesión por el control, problemas humanos claros, no hay participación, no hay adaptación de las necesidades del otro, etc. Y adaptaciones lentas y con serias dificultades. La estructura profesional. Bueno, la estructura profesional puede tener un efecto de burocracia, que no es mala, tampoco la burocracia, pero cuando es excesiva sí. Descentralizada, normalización de habilidades de profesionales operativos, es decir, qué habilidades necesita cada puesto. Profesionales individuales autónomos y capaces, es decir, aquí influye totalmente el reclutamiento que se realice. Yo voy a reclutar a alguien que sea un profesional individual, autónomo y capaz en las funciones que yo quiero que cumpla. Importancia clave del nivel operativo profesional. Staff de apoyo grande a disposición. Es decir, generalmente si hay una estructura profesional de este tipo,
Por ejemplo, auditores, auditoría, generalmente son staff de una empresa, también puede tener esta estructura profesional. Contexto. Entorno complejo pero estable, organizaciones del sector servicio. Generalmente usan este tipo de estructura. Por ejemplo, servicios de salud, servicios educacionales, como les contaba, etc. Estrategias. Muchas estrategias fragmentadas pero cohesionadas. Ejemplo, cada departamento, una clínica, cada especialidad tiene su estrategia de llegada, su marketing, pero están todas cohesionadas en que forzar una marca de una clínica, por ejemplo. Elaboradas las estrategias y validadas con la opinión de todos los profesionales. Hay una estrategia global, por ejemplo, el nombre de la clínica, ¿cierto? Estable con cambios continuos en detalles. Pros y contras de esta estructura profesional. Hay mucha democracia y autonomía en cada uno de sus núcleos. Mal uso de la libertad profesional y por lo tanto no se logran ciertos resultados. Problemas de coordinación con el staff, que también puede ser un problema. Y resistencia a innovar, falta de innovación. Este es el típico a veces problema de algunas universidades o instituciones en las cuales se mantienen con profesionales individuales y autónomos, y cuando hay requerimientos, por ejemplo, de aumentar o incentivar la innovación, aumentar o incentivar la investigación, ellos tienen un poco de resistencia a innovar, un poco de una resistencia a cambiar si ya le está yendo bien, si ha logrado ciertos logros básicos. Entonces también hay un problema aquí con la evolución, probablemente dependiendo, obviamente, a qué profesionales nosotros estamos reclutando. Estructura divisionalizada es parte fundamental. Y aquí tenemos las divisiones. Como una estructura, tenemos que la estructura se divide basada en el mercado, descentralización limitada a cada una de esas divisiones, el contexto, diversidad de mercado, productos y servicios, región o clientes. Si yo divido por mercados, o por productos, o por servicios, o por regiones. También puedo dividir por cliente. Por ejemplo, la banca a veces separa estas divisiones por ejecutivos, ¿cierto?, de pyme, ejecutivos de grandes empresas, ejecutivos, no sé cómo decirlo, pero ejecutivos individuales y de cuentas corrientes, ¿cierto? Hace esta división. Se utilizan estas divisiones para organizaciones grandes, maduras, gobierno, educación, etc. Por ejemplo, en las universidades a veces está separado posgrado de pregrado, y esto lo podemos ver, esta forma de división. En cuanto a la estrategia corporativa centralizada, estrategia de negocios, individuales, delegados, formación de gerentes. Generalmente esta estructura de divisiones siempre aparece un líder que puede tener formarse en esta experiencia para luego empezar a subir de escala y llegar a ciertos niveles de gerencia. A veces se utiliza mucho para la formación de jóvenes gerentes, que se les llama. Es decir, van pasando por diferentes divisiones para luego tomar o asignarse como jefe. Pros y contras: dispersión del riesgo, mucha movilidad de capital, adición y eliminación de negocios. Enmarcamiento de subvenciones, limitaciones de la innovación, principalmente porque está muy subdividido y por lo tanto no innovo en cosas nuevas. Control de resultados con criterios cortoplacistas, de rendimientos cuantitativos. Si estoy midiendo solamente el corto plazo, por ejemplo, de cuántas cuentas corrientes se abren o de cuánto se logró invertir en pyme o dar crédito a pyme, pero se pierde lo global, que puede ser importante para una institución bancaria, por ejemplo.